Los ciclos políticos aquí en Estados Unidos son muy cortos, ¿no? Y los comunistas siempre han jugado con los ciclos políticos norteamericanos. Aquí el ciclo político no dura más de un año, 6 meses, un año máximo, ¿no? Yo diría que Trump tiene para actuar, si acaso, una ventana de 2 a 3 meses para resolver la situación del problema cubano. Y vemos que ese tiempo está moviéndose un poco. Claro, el asunto de Irán, que es muy preocupante, está sobre la mesa. Es un asunto de geopolítica muy, pero que muy importante. Afecta no solamente a Estados Unidos, afecta también a Europa, afecta a China, afecta a Rusia. Y vemos cómo las cosas ahí no están saliendo como se planeaban. Y eso, por supuesto, ha demorado un poco la solución de estos conflictos a los que el mismo Trump ya estableció una hoja de ruta. Dijo, saliendo de Irán, vamos para Cuba, pero bueno, desafortunadamente el problema de Irán pica y se extiende. Así es, y lo hemos visto con el estrecho de Hormuz y la decisión que ha tomado en las últimas horas. Doctor González, 5 años después del 11J, ¿qué cambió realmente para usted en Cuba y qué sigue exactamente igual? Mira, Marcano, el 11J fue, pudiéramos decir, un punto de inflexión muy grande en la historia de Cuba, ¿no? Y sobre todo rompió ese discurso de la tiranía de que el pueblo, lo que ellos llaman pueblo, que es esa masa aforme, acéfala, eh, vulgo, pudiera decirse, no sé qué término utilizar, porque para ellos pueblo es esa masa, ¿no? El pueblo ese con el que ellos contaban, que ellos formaron, recordemos que la mayoría de los que estaban en la calle nacieron después del 59, quiere decir que son personas que tuvieron todo el proceso educativo y de formación dentro de la moral revolucionaria, dentro de las ideas del marxismo. Vemos que todas esas personas, todos esos ciudadanos fueron libres por primera vez el 11J, ¿no? Desde el punto de vista psicológico. Todo el mundo tirado en la calle, todo el mundo apoyando el derrocamiento de la tiranía. Y eso es algo que la misma tiranía no se perdona. Recuerda que el comunismo no es más que el control. Y claro, ellos perdieron el control del discurso ahí. Desgraciadamente, y se pudiera hablar un poco de esto, no perdieron el control del monopolio de la violencia, que es realmente a lo que ellos le temen, ¿no? A perder el control de la violencia y el control real de la nación. Pero sí perdieron el control del discurso, sí perdieron la narrativa, sí perdieron esa idea de que el pueblo de Cuba apoya a su revolución y que todo el mundo está con esa revolución. Definitivamente esa narrativa murió ese día. Ahora, muchos dicen, doctor, que hoy ya no existe el silencio de antes. ¿Está de acuerdo con esa afirmación? No existe el silencio de antes dentro de Cuba. Incluso me sorprende muchísimo que muchísimos cubanos dentro de la isla, Marcano, están pidiendo la intervención del ejército de Estados Unidos para acabar con la pesadilla del comunismo en Cuba. Hoy dentro de la isla ya no se habla de mejorar la situación, ni cambiar el régimen, ni mejorar el sistema, ni hacerles algunos arreglos al socialismo. Se está hablando de derrocamiento real, de remover de raíz a toda la casta política comunista marxista que ha destruido a la nación por los últimos 70 años. Es realmente muy, muy alentador ver de la manera que las personas, los ciudadanos en las calles, gritaban contra el régimen, contra el comunismo, contra la ideología socialista, contra el marxismo, contra el izquierdismo. Y eso me llamó a mí poderosamente la atención porque 11J fue un proceso a pesar de. ¿Por qué digo a pesar de? Porque los cubanos hemos tenido por más de 60 años una oposición que siempre ha apostado, desgraciadamente, no todos, pero sí casi todos, una oposición que ha apostado por hacerle algunas modificaciones al sistema esclavista cubano, al sistema marxista cubano, y conformarse con esas modificaciones, con una cuota de participación en la vida civil, en la vida cívica, algunos cambios legales, jurídicos, etcétera. Pero sin embargo, el 11J rompió no solamente con la narrativa de la tiranía, sino también con la narrativa
de los cómplices de la tiranía. Mira, cuando sucedió el 11J, muchos grupos de oposición salieron a la palestra pública a adjudicarse lo que sucedió el 11J. Y lo que sucedió el 11J sucedió muy a pesar de la tiranía y muy a pesar de esa oposición genuflexa, complaciente y hasta cierto punto controlada, ¿no? Y eso es algo que muchísimos en la oposición trataron de aprovechar, y te menciono ejemplos. Carolina Barrero, por ejemplo, que dijo acá en el exilio que no, que eso fue un despertar de los movimientos afrocubanos, feministas, hembristas, etcétera, etcétera, que fue un intento de la izquierda por autocorregirse a sí misma e insertarse dentro de la izquierda global en conjunción con algunos elementos de la tiranía. Totalmente errada. Muchos grupos opositores y personajes de la oposición salieron enseguida a decir, a adjudicarse el 11J. Pero yo te digo una cosa, Marcano, el 11J sucedió a pesar de la oposición, a pesar de estos elementos, a pesar de que todos estos elementos siempre han tratado de insertarse, de formar parte, de compartirse los despojos con la tiranía. El cubano promedio, ciudadano cubano promedio, no salió pensando en seguir alimentando las castas políticas, ni la opositora ni la oficialista, sino que salió a buscar su verdadera libertad. ¿Qué aprendió el régimen, según usted, doctor, del 11J, y qué aprendió el pueblo cubano? Mira, yo creo que lo que te decía al principio, ¿no? Es decir, ya el monopolio del discurso, el argumento lo perdieron ese día, ¿no? Es decir, ese argumento de que Cuba es una estructura ideológica monolítica, es un barco en el que todo el mundo está feliz, contento y a favor del sistema, ese discurso quedó totalmente destruido. Desgraciadamente, desafortunadamente, no pudimos pasar al próximo nivel, no solamente controlar el discurso, la narrativa, sino también tener el control del monopolio de la fuerza, de la violencia, que es en puros términos lo que sostiene a la tiranía, ¿no? Y ahí quiero mencionar los políticos cubanoamericanos aquí que reaccionaron de manera cobarde, pusilánime, muy fría. Te recuerdo, por ejemplo, la entrevista, porque aquí se reunió el Senado y se reunió el Congreso. Aquí hubo grandes reuniones aquí en Estados Unidos. Recordemos que ya Trump había pasado, estábamos en plena administración de Biden. Y aquí salió uno de los grandes políticos cubanoamericanos, el tal Bob Menéndez, traidor, juzgado por traición, juzgado por ser espía a favor del gobierno egipcio, de la tiranía egipcia. Y él salió diciendo lo siguiente. Cuando le preguntaron, ¿ustedes piensan hacer algo con respecto a la masacre, al genocidio que está ocurriendo en Cuba en este momento de personajes militares de la tiranía contra ciudadanos desarmados que lo único que están pidiendo es libertad y el fin del comunismo en Cuba? Y el señor Bob Menéndez, con su cara muy dura, redondamente le dijo al periodista, no, nosotros no vamos a hacer nada, Díaz-Canel que esté tranquilo, nosotros no vamos a hacer nada. Estados Unidos no va a mover un dedo contra ese sistema. Que por supuesto eso le mandó un mensaje a la tiranía de que la administración de Biden no iba a hacer absolutamente nada contra ellos, y eso le dio a ellos el poder y la fuerza para recrudecer su sistema opresivo. Aquí muchos no dijeron nada, los políticos cubanoamericanos en su mayoría no dijeron nada, mensajitos de solidaridad, que eso no trasciende. Y recordemos la reacción de nuestra flamante María Elvira, que quería internet gratis para Cuba, aprovechando esta situación. Cuando nosotros aquí en Estados Unidos la internet nos cuesta un ojo de la cara y la mitad del otro, pues ella quería internet gratis para ese país, ¿no? Desgraciadamente, Marcano, desgraciadamente la reacción aquí fue muy, muy, muy pusilánime, y eso, por supuesto, engrosó el poder de la tiranía a niveles que nunca se habían visto. La represión fue brutal. Genocidios, asesinatos, desapariciones, crímenes contra los ciudadanos indefensos, y todavía hay personas que están pagando cárcel
por simplemente salir a pedir libertad y el fin del comunismo en Cuba. Bueno, Alcántara todavía, Luis Manuel Lutero Alcántara todavía sigue desaparecido, a pesar de que el pasado 9 ya había cumplido la injusta condena de los 5 años. Pero bueno, es lo que vive.